9:04 a.m, don Ángel, muy buen día. Ayer le mandé un mensaje directo ahí en Twitter, a ver si lo leyó. Efectivamente, es de tu señor abuelo. Sí, ¿cómo ve? Digo, lo que pasa es que... Me tiene que ayudar a rastrear, oiga. Tú has rechazado. Primero, buenos días. Muy buenos días, don Ángel. Y a quienes nos escuchan en este momento. Primero, tú has... no voy a decir renegado, pero has dejado de lado tus raíces sonorenses. Y eso, en los tiempos que corren, es peligroso, Uy, no me diga. Claro, o sea, no te olvides que Sonora ha dado varios presidentes de la República. Y les dijimos, bueno, ahí les vamos a dejar el país, pero lo cuidan. Ya como están las cosas, pues no descartemos que tengamos que retomar las cosas, porque... se ve negro el panorama, Wendy. Híjole. Mira, hoy va a ser un día de un comentario no pesimista. A mí no me gusta utilizar ese adjetivo, ni el contrario, optimista. Yo prefiero utilizar el de objetivo. Hoy viene un artículo muy interesante, la colaboración de Carlos Elizondo en el periódico Excelsior, en la primera sección, donde habla de esa actividad que le es consustancial a la actividad política, el mentir. Y él trae ahí cosas interesantes en el sentido de los políticos mienten, pero no solo en las campañas, sino también en el ejercicio de las funciones para las cuales fueron elegidos. Es evidente que un mejor político es aquel que miente mejor, es decir, que hace pasar sus mentiras, en algunos casos burdas y evidentes, y en otras sutiles y casi creíbles. Dicho de otra manera, la labor del político diaria, cotidiana, es mentir, pero es mal político aquel que miente mal y lo descubren, lo agarran, vamos a decir coloquialmente, y el bueno puede mentir toda su vida, pero jamás lo descubre. Hoy estamos ante el primer caso. Ha llegado al gobierno, a las estructuras del gobierno federal, una camada, un grupo numeroso de políticos bisoños, porque quién sabe qué eran antes, pero de repente aparecen en posiciones de alta responsabilidad, y no pasaron por esos años de aprendizaje, donde el político aprende a mentir. Algunos aprenden mejor, repito, lo hacen de manera elegante, de tal manera que viene alguien a pedirles algo, un apoyo X, y no solo le quiten la cartera a este político y la vacía, sino que además despide al ciudadano contento. Y se me apoyó el político y aquel hasta con la cartera se quedó. Hoy estamos pues ante una situación donde se miente con una facilidad pasmosa, es casi la primera reacción, es más, se miente sin necesidad de mentir, pero de una manera muy burda. Los signos que uno ve en todas partes nos hablan de una situación difícil, por decirlo menos, y una situación más difícil en el corto plazo. Pero tiene uno, pues la desgracia de leer tweets de personajes oscuros, mediocres, como el señor Delgado, Mario Delgado, que dice algo así como: se ha desterrado definitivamente o por siempre el riesgo de una recesión. El señor Mario Delgado es egresado del ITAM, de la carrera de Economía. Yo no sé cómo le hizo para pasar algunas materias relacionadas con la economía, macroeconomía, etcétera. No sé si copió, ¿verdad? Pero yo creo que en el ITAM no deben de estar muy orgullosos de su exalumno. Pero además presume de ser un émulo de Walter Mercado. Él ve el futuro y dice: se destierra definitivamente el peligro de una recesión. Y dice uno, ¿por qué miente de una manera tan burda, tan chafa, diríamos, Mario Delgado? Porque no le da la neurona para más. No le da para más, es decir, ese es su nivel, esa exhibición pedestre de la falta de dignidad primero
y después de la falta de conocimientos. Pero ese es un ejemplo de algo que es generalizado. El maestro Herrera entra a ese juego de la mentira, pero además de declaraciones que podrían constituir alguna falta, no sé si penal, pero sí administrativa. Anuncian ahora que van a recurrir a tomar un buen porcentaje de los fondos del FEIP, el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestales, para compensar las cuentas porque harán falta recursos. Y dice uno, a ver, ¿quién miente? ¿O López, que dice que no hay problema, que la captación va en aumento? ¿O Arturo Herrera, que dice, pues vamos a agarrar 120 y tantos mil o 120 mil millones de pesos porque pues va a faltar y para que no sea esto y que la mentira que te eché? Es evidente que estamos aquí ante dos discursos. Ayer mismo, cuando una reportera interroga al presidente en relación con ese dato del subejercicio de 140 y tantos mil millones de pesos, y él dice, no, oiga señor, pero son los documentos oficiales de Hacienda, pero los que a mí me dan o los que a mí me entregan, dice otra cosa, y vamos muy bien en materia de gasto. Imaginemos una empresa que llega a México dispuesta a tomar un riesgo, y dice, a ver, ¿cómo está la situación del gasto público? Quiero ver si va a haber un déficit o no. Y él lee el documento oficial de la Secretaría de Hacienda y dice, cuidado, aquí hay un foco rojo o amarillo, hay que analizar otra vez esta situación, pero luego ve algunas imágenes de la mañanera de López, esa que tiene muchos espacios muertos y que a veces no se le entiende por el mal español que se habla ahí. Y dice, ¿cómo está esto? Por un lado el presidente me está diciendo que todo va requete bien, pero por otro lado la Secretaría de Hacienda me dice que no, que tiene que tomar un fondo, el cual, hay que decirlo, Wendy, no fue diseñado ni le depositan recursos para lo que piensa utilizarlo el maestro Herrera. Este fondo específicamente debe utilizar la cantidad, toda la mitad, lo que sea, cuando estamos hablando de una caída de los ingresos producto de choques externos, fundamentalmente la caída del precio del petróleo. Pero no es el caso. Aquí están ellos pretendiendo utilizar recursos que tiene un fideicomiso, un fondo, como consecuencia del faltante por las decisiones tontas, por no decir más feo, en materia de políticas públicas. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues van a hacer algunas maromas ahí, pero esto lo que evidencia, Wendy, quien nos escucha en este momento, es una incapacidad en la gobernación. Y luego, si uno ve los documentos que da a conocer el INEGI mes a mes, por ejemplo, estas expectativas empresariales, donde el futuro lo ven los empresarios, pero muy negro, o muy oscuro al menos, y por allá sale el otro indicador, y por allá el otro, y por allá el otro. Y luego López festinando, se equivocaron, bola de tarugos, no caímos en recesión técnica porque crecimos el 0.1. En realidad el 0.1, Wendy, es por un mecanismo de redondeo. Las cifras que da el INEGI las da con un decimal, pero si tú te vas a los dos decimales, es 0.05, es decir, 5 centésimas, es decir, no crecimos prácticamente con respecto al trimestre anterior. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que quien se llevó criticando por años el bajo crecimiento de la economía mexicana, de repente festine y casi se pone a bailar ahí en la mañanera, de que crecimos el 0.1, éjele, les falló, miren? Pues el problema no es si les falló o no, el problema es que la economía estructuralmente está en una situación tal, Wendy, que ni siquiera el 0.1, el 0.05, 5 centésimas de punto fue lo que alcanzamos a crecer con respecto al trimestre anterior. ¿Y eso qué prefigura, Wendy? Y esto es muy importante entenderlo. En economía, más de las veces es más importante la tendencia que se va construyendo con las cifras que la cifra misma.
¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tendencia a la baja en materia del crecimiento de la economía, primero tienes tú un problema de tener esa caída, esa tendencia bajista. Ese es tu primer problema. Y segundo, una vez que estabilizas eso y ya no cae más, empezar a recuperar el crecimiento. Es decir, son dos problemas fundamentales en el manejo de una economía. En el caso de la Secretaría de Hacienda, no han dado pie con bola, no porque no sepan. Evidentemente el doctor Carlos Ursúa lo sabía, y el maestro Herrera, no obstante la imagen que da de ser un hombre con pocas luces intelectuales, también sabe. El problema es que no se atreven. Bueno, Ursúa sí le tiró y le dijo al gallo, ahí te dejo el gallo muerto, acábalo de pelar. Pero Herrera no tiene esa entereza y esa dignidad personal. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma de manera absoluta, por sí y ante sí, López. Y una de las cuestiones que caracteriza a López es su ignorancia en materia económica, entre muchos otros muchas áreas del conocimiento. Uh-huh. Él no entiende de economía, no entiende de la complejidad del manejo de una política fiscal correcta, de una política de gasto y de ingreso, de tal manera que al no haber alguien que le diga, señor presidente, está usted mal, está equivocado, y por otro lado los empresarios, ahí anda Salazar Lomelí, ahora trae un dato muy interesante, nuestro compañero ahí en radio, Darío Celis, donde dice que le están saliendo más canas, pues que además se alegre de que le están saliendo canas, porque un descuido se va a quedar más pelón que yo. ¿Por qué? Por la dificultad de entenderle a López, que un día dice una cosa, como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra. ¿Por qué, Wendy, para terminar? Porque no está dispuesto a rectificar, porque para él no existe eso que se llama autocrítica, reconocer las cosas no salieron como pensamos, a ver, hay que hacer esto. Y luego sacan la baratija esta de los 480,000 millones, porque no va a servir para nada, no va a servir para nada. Dentro de 4, 5, 6 semanas vamos a estar viendo que no sirvió para maldita la cosa. ¿Y todo por qué? Porque no se atreve a reconocer que lo que él ha generado en esta economía, que crecía muy poco, pero ahí la llevaba, tenía una base para poder haber elevado la tasa de crecimiento. Cuando él cancela la construcción del aeropuerto, en ese momento, el golpe a la confianza de los empresarios, de los inversionistas, fue mortal de necesidad. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, Wendy, de tal manera que eso, que si vamos a agarrar de este fondo, que si vamos acá, que si vamos acá, son fuegos de artificio. En la medida en que no se entienda que el daño se ha hecho a la confianza, que es el elemento fundamental que requieren los inversionistas, en esa misma medida, lo que hagan, le pongan millones, billones, lo que quieran, no va a cambiar la tendencia bajista del crecimiento de la economía. Nos escuchamos mañana, Wendy. Claro que mañana sí. Es día de IEPS. Vamos a ver a qué horas empezamos mañana con el IEPS y cuál es el volumen en ese movimiento un tanto esotérico que hace la Secretaría de Hacienda del IEPS para las gasolinas y para el diésel. Don Ángel, cuídese mucho, excelente jueves. Gracias, hasta luego.